Buenas noches, mis hermanos y amigos. Bueno, esta semana celebramos la Navidad. Para algunos cristianos no debemos nosotros celebrar fiestas paganas, así lo hacen, ¿no? Pero como siempre lo digo, mis hermanos, el hecho de que celebremos que Jesús nació no tiene nada de malo. La forma como se lo hace es el problema. Yo celebro que Jesús nació. Y si nació en diciembre, en abril u octubre, bueno, pero celebro que Jesús nació. Y para mí, eso es lo más importante de mi vida. Y creo que para todo creyente también lo es. Jesús nació. Hoy veamos la importancia de el por qué Jesús debía nacer de una virgen, de una mujer virgen. En Isaías, capítulo 7, el verso 14, se escribe esta profecía acerca del advenimiento del Salvador por medio de una virgen. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La importancia de que Jesús nazca de una virgen. Hay algunas sectas y teólogos llamados liberales que promueven el asunto de que María no fue virgen, que ya había entrado en ayuntamiento carnal con José, y más aún, que Jesús no era Dios. Pero recordemos que Satanás también tiene sus teólogos con masterados y doctorados, y ellos usan la Biblia de manera diabólica y satánica para impactar en la fe de los creyentes. Pero eso no debe, hermanos míos, en nada, ni siquiera hacernos cosquillas. Ellos con sus cosas allá, Dios les dará el pago en su tiempo. Pero nosotros como cristianos estamos seguros de que Jesús vino de una virgen. Nuestro Salvador y Señor vino de una virgen y que además es el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios se hizo hombre para caminar entre nosotros. Esa es la verdad en la que creemos los cristianos. Ahora bien, ¿por qué el nacimiento debía ser de una virgen? Porque, mis hermanos, nada tendría que ver el hombre. Recordemos que en el antiguo pacto, la persona cuando pecaba iba, compraba un cordero o criaban sus mismos corderos y lo llevaba al sacerdote. El sacerdote, ¿no?, abría con un cuchillo todo lo que se llama, le llamamos el pescuezo, ¿no? Todo el cubo, le abría completamente. Y el sacerdote debía verificar que la sangre era pura y que no tenía coágulos ni otros colores además del rojo. Debía ser pura. Si la sangre de ese cordero tenía alguna mancha, ¿no?, algún coágulo, el cordero debía ser desechado y la persona debía traer otro cordero que sea limpio, para el sacerdote, ¿no?, dar su aprobación y que los pecados de esa persona sean perdonados. Sí, ese es el antiguo pacto. Pero la venida de Jesús, nuestro Salvador, tenía que venir de una virgen porque su sangre debía ser pura, limpia, sin nada de tacha. Entonces, cuando vino María, el Espíritu Santo
engendró en María. María quedó embarazada. La simiente del hombre no tuvo nada que ver. Por lo tanto, la sangre del niño tenía la sangre de Dios. Sí, la sangre de Dios. Una sangre pura y limpia. Porque toda la humanidad, después de Adán y Eva, hemos nacido en pecado. Así es. Fíjense, en el Salmo 51, cuando David se arrepiente de su pecado, en el verso 5, David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está hablando David de que él fue concebido en adulterio, fornicación. No. Hablando de que todos nosotros como seres humanos fuimos concebidos en pecado porque venimos al mundo con pecado. Todos nacemos con la simiente pecadora. Jesús no nació así porque vino de una mujer virgen donde el Espíritu Santo puso la simiente. Reitero, porque la sangre de Cristo debía ser pura, limpia, sin pecado, cosa que ningún ser humano la tiene. Ningún ser humano. Si bien Adán en un principio la tuvo, pero con la caída del pecado que trajo también a la raza humana, su sangre ya no es pura. Y ningún ser humano nace con sangre pura, porque nacemos en pecado. Reitero, ningún ser humano. Por tanto, la venida del Señor Jesucristo vino de una virgen y con sangre pura y limpia, pura y limpia. Algo lo explica en primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios 15. Voy a leer aquí, mis hermanos, versos 21 y 22. Primera carta a los Corintios 15, 21 y 22. Dice el Señor en su palabra. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si nosotros venimos a este mundo y morimos en Adán, ¿qué significa morir en Adán? Morir con nuestros pecados, morir en pecado, sin haber sido perdonados, sin haber sido lavados, sin haber sido limpiados. Si morimos como Adán o en Adán, significa que iremos al infierno. Yo sé que a algunos no les gusta esta palabrita, pero es palabra bíblica. Y así no nos gusta escuchar. La Biblia habla de ello y por eso la mencionamos. Porque, hermanos míos, después de la muerte, la verdad es el cielo o el infierno. No hay más. No hay algo intermedio, cielo o infierno. A uno de esos dos lugares vamos a ir, infierno o cielo. Entonces, dice aquí el autor sagrado que en Adán todos mueren. Si usted y yo morimos con nuestros pecados, el infierno es nuestro destino. Pero dicen, así como Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Hay aquellos que piensan y enseñan de la hermandad universal, de que todos los seres humanos somos hermanos. Bueno, somos compañeros de nuestra humanidad, de raza. Pero la Biblia no enseña eso. No todos los seres humanos somos hijos de Dios. Es una enseñanza bíblica y central. Enseñanza. El mismo Jesús, aquel que nació en Belén, lo enseñó. Lo enseñó. ¿Qué? No todos somos hijos de Dios, sino también hay los hijos del diablo. Y quiere que le diga más. Más son los hijos del diablo que los hijos de Dios. Por eso dice, quien muere en Adán, muere en sus delitos y pecados.
Pero quien muere en Cristo, es decir, quien muere siendo perdonado y lavado por la sangre limpia y preciosa de Jesús, muere en Cristo. Reitero, y ahí la importancia de que la sangre de Cristo sea pura, sea limpia, porque solo esa sangre nos puede limpiar del pecado. En Hebreos, capítulo 7 de la carta a los Hebreos, dice, quiero leerles aquí, Hebreos 7, desde el verso 24, hablando del Señor Jesucristo. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente por él a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús salva perpetuamente, es decir, para siempre, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Él era puro y santo y perfecto para siempre, porque su sangre era especial, su sangre era de Dios, porque nació de Virgen María, nació de ella sin que el hombre haya tenido que ver en su procreación, sino el Espíritu Santo en María. Sangre pura, sangre limpia, la sangre de Jesucristo, la que nos limpia de todo pecado. Fíjense, primera carta de Juan. Leo aquí, de la primera carta de Juan, el capítulo 1. Leo los versos 5 al 7. Dice el Señor en su palabra: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Es usted cristiano? ¿Usted dice que es cristiano? Si usted dice que es cristiano, debe ser un seguidor de Cristo. Si decimos que somos cristianos, es porque seguimos a Cristo, amamos a Cristo, obedecemos a Cristo. Porque si yo digo que soy cristiano y no hago nada de eso, dice aquí, miento, estoy mintiendo. Pero si en verdad yo amo a Cristo, sigo a Cristo, ¿qué dice la palabra aquí? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Mis amigos y hermanos, ¿qué es la Navidad? La Navidad verdadera es celebrar el regalo que Dios dio al mundo. Sí, ¿cuál es ese regalo? Jesucristo, el Señor Jesucristo. Él dio a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios para la humanidad.
Pero ese regalo hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y hay que vivirlo. Jesús vino como regalo del Padre. Pero si usted o cualquier persona rechaza ese regalo, bueno, usted no sabe lo que es la Navidad. La verdadera Navidad llega, pero llega cuando Cristo viene al corazón del ser humano y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. ¿Ha limpiado la sangre de Cristo su corazón, su alma? Hágalo ahora y celebre la verdadera Navidad, que es Jesucristo en el corazón del hombre. Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.